Voy a grabar. Ya. Ya. Oh. Ya, empezamos. Bueno, muy buenas, profesor. Hoy yo soy Vicente Vilar y aquí con mi amigo Andrés vamos a ver sobre la actividad experimental número 1, la de medición de pi. Bueno, para comenzar esta presentación, vamos a comentar la descripción de la actividad, que es el primer punto a detallar. Como primera instancia, tenemos que decir que identificamos los objetos cilíndricos, que en este caso son 6, realizamos medición y perímetro de cada uno, calculamos el valor experimental, de pi experimental, perdón, realizamos un promedio de las mediciones de cada uno de los objetos, que cabe mencionar que tienen que ser igual de distinto perímetro y diámetro, para que sea más interactivo esta resolución del experimento, y calculamos 3 errores asociados, que sería el porcentual, el estándar y el simple. También hicimos una interpretación de los resultados, respondiendo a algunas preguntas, realizamos cuestionamientos de precisión y exactitud, correspondiente para cada medición, y unas conclusiones respectivas respecto del experimento en general. Primero vamos a decir que en general la física mecánica experimental en nuestra carrera va a ser muy importante, ya que al momento de hacer mediciones nosotros vamos a tener que medir cosas como piezas o otro tipo de instrumentos, los cuales va a ser importante sacar medidas porque ya que necesitamos medidas precisas. Obviamente hay un margen de error y gracias al cálculo de errores podemos ver qué tan acercado o lejano nuestros datos están sobre el error. Otro punto que hay que destacar y mencionar son de las cifras significativas, considerado como una expresión numérica a grandes rasgos que genera información valiosa respecto a las mediciones que uno realiza en un experimento. Diferenciándose también con que no es lo mismo con los números decimal que tiene un número. Más bien es el grado de precisión que se tiene, relacionado también con la resolución con la que uno trabaja la medición del experimento, ya sea una relación de 0,01 milímetros, 0,001 de la milésima centésima, ahí respectivamente. Y esto ayuda también a que los datos sean más precisos, uno tenga constancia de lo que hace y que todo converja de una manera para que las mediciones sean lo más convincente para el que las mida. Bueno, también, como ya dije, al momento de hacer mediciones con herramienta, una pieza o algún otro instrumento, va a haber un margen de error. Con esos errores podemos hacer cálculos para así saber qué tan alejado o cercano el error está sobre la cifra que queremos buscar, y así poder así mejorar esa medición y así poder sacar el valor más cercano a esa medición que queremos. Y ahora una foto de los elementos ya medimos. En mi caso son 6. Bueno, el de los dos son 6. Y son bien parecidos, la verdad. Vendría siendo 6 cilindros, algunos de PVC, otros de metal, de diferentes tamaños y grosores. Y por último también un espejo que vendría siendo el más distintivo de los 6. Y el que mayor perímetro y diámetro tenía. Bueno, como dijo mi compañero, aquí están las fotos creo que son todos iguales. Quizá hay alguna que otra cosa que medimos que salió diferente por factor humano, pero al final son los mismos objetos. Y ahora ya vamos a empezar con la resolución del experimento, que vendría siendo los resultados. Acá yo creé mi tabla de perímetro y diámetro para cada objeto, la pieza metálica, el cilindro 1, el espejo, etc. Calculé el perímetro y usé la dimensión de los milímetros. Y calculamos después con la fórmula simple del dividir el perímetro con el diámetro para calcular el pi experimental para cada objeto. Y así después calcular el valor porcentual, que vendría siendo el primer error al calcular, restando el valor experimental, que vendría siendo el promedio, que a mí me dio 3,20, con el valor teórico de 3,14 que utilizaremos a lo largo de la presentación y del experimento. Como segundo vendría siendo el error estándar, que fue el que conllevó un mayor trabajo de los tres, particularmente, con n, que vendría siendo los 6 datos, y este me dio un grado de 0,081 milésimas. Para el error simple, que vendría siendo ya la palabra lo dice, el más simple, el que menos trabajo conllevó, restando el valor máximo contra el valor mínimo,
y dividiéndolo por 2. Así creando una vasta diferencia entre los tres. Bueno, aquí están, en mi caso, acá están los datos que yo saqué, que están en centímetros, y haciendo todos los cálculos requeridos para sacar cada medición y sacar el promedio, me dio 3,16. Al hacer los cálculos del error porcentual, me dio un porcentaje de error. Luego, en el caso del error estándar, tuve que hacer todo el procedimiento de usar la medición anteriormente dicha de pi y así poder, con las fórmulas, sacar que el error estándar me dio 0,31, sacando la medición estándar que anteriormente dio 0,69, dándome 0,31. Y luego el error simple, que fue, como dijo, el más simple de todos, 0,31. Al análisis tuvimos que responder unas 4 preguntas. La primera sería verbalizar el objetivo de esta experiencia, todo lo que obtenimos, que más bien sería una aproximación cercana a lo que fue el valor teórico pi, que utilizamos 3,14. Poder llegar a lo más preciso y exacto de ese valor, utilizando también las cifras significativas, que en este caso también 3, y que tiene que ser concordante con los datos realizados. Para el segundo punto tenemos que ver qué tan precisos y exactos fueron el primer error, que fue el error porcentual. Para mi caso fue el más preciso de los dos, digo de los tres, con un error de 2%, llevando a diferencias muy bajas del valor teórico. En el error estándar, en este caso, que fue el que conllevó mayor trabajo, fue más preciso, pero no tan exacto como el anterior, teniendo en cuenta que este también derivó mayor trabajo, donde se calculó la desviación estándar. Para el tercero, que fue el más simple, fue el menor precisión y exactitud fue de los tres. Por consiguiente, tenía menos constancia en este experimento. Bueno, en el caso de mis datos, al momento de hacer los errores, ni el primer error, el error porcentual, fue el que en mi caso fue el más cercano a llegar a la cifra teórica. No fueron tan precisos ni tampoco tan exactos, pero al final sí me dio un valor bastante cercano al teórico. Luego, en el caso del error estándar, fue más inexacto y impreciso que el error porcentual, ya que me dio datos bastante alejados de lo que era el teórico, el 3,14. Y el simple, que fue el más fácil de sacar, estuvo muy similar al estándar, ya que se alejó bastante y dio un resultado un poquito más grande que el error estándar. Ya con todo esto, la última pregunta a contestar sería de ¿cuál error fue como más significativo para cada uno? En mi caso fue el error porcentual, también por consiguiente que fue el error más bajo de los tres y que fue más significativo en las mediciones. Y con por ciento estuvo más cerca del valor teórico real de 3,14, llevando a diferencia a la milésima del valor. En mi caso también el error que tuvo más relevancia fue el error porcentual, ya que estuvo mucho más cerca que los demás errores, ya que estuvo muy cerca, de hecho, en lugar de un 3,14 dio un 3,16, con muy distinto, o sea, muy cercano al resultado. Y bueno, y este experimento la verdad que fue muy interesante, ya que al ver los distintos errores podemos ver las distintas datos que nos arrojaron y que podemos compararlo y ver cómo de lejano cercano estamos de nuestros datos, de compararlo. También mencionar que este tipo de experimentos nos sirve a nosotros para ser más precisos y exactos respecto después en un futuro tengamos que hacer mediciones un poco más complejas de lo que fue en esta instancia del trabajo. Y así poder ya tener una claridad de lo que se tiene que hacer, lograr, y por consiguiente también lograr mediciones que no afecten tanto y que no tengan un mínimo margen de error. Gracias. Gracias. Bueno, ahí después lo edito, Ya. pero nos pasamos igual de nuevo. ¿Cómo por cuánto?